Buenos días, en este video expondremos la relación entre la crítica a la razón pura y la terapia cognitiva de Aaron Beck. Empezaremos con la autobiografía de Kant. Immanuel Kant fue un filósofo alemán, hijo de un modesto guarnicero. En 1740 ingresó a la Universidad de Göttingen como estudiante de teología y fue alumno de Martin Hussey, quien lo introdujo a la filosofía racional de Leibniz y Christian Wolff. Además, le despertó el interés sobre la ciencia natural, en específico la mecánica de Newton. En 1746 se doctoró de la Universidad de Göttingen a los 31 años y de ahí ejerció la docencia. En 1770, tras fracasar al no obtener la cátedra, recién pudo ser profesor de las materias de lógica y metafísica. El pensamiento de Kant puede distinguirse en muchos periodos. Su periodo inicial es denominado precrítico, el cual está caracterizado por el apego a la metafísica racionalista de Wolff y su interés por la física de Newton. En 1770, tras obtener la cátedra, él tuvo un silencio, por lo que le permitió en este tiempo construir su nueva filosofía, que fue la filosofía crítica. Esta filosofía sale del contacto con el empirismo escéptico de David Hume, que le va a permitir, en las propias palabras de Kant, salir o despertar del sueño dogmático. Ya en 1781 se dio su segundo periodo en la obra lacaniana y apareció la crítica a la razón pura, en la cual trata de fundamentar el conocimiento humano y asimismo fijar sus límites. Da un giro copérnico que pretendía imprimir la filosofía consistida en concebir el conocimiento como trascendental. Otro periodo de Kant es cuando desarrolla su crítica a la razón práctica, donde establece la necesidad de un principio moral a priori, el cual es el llamado imperativo categórico, que deriva de la razón humana en una vertiente práctica. Tanto en la moral, el hombre debe actuar como si fuera libre, aunque sea muy difícil demostrar teóricamente la existencia de esta libertad. El fundamento último de la moral procede en la tendencia humana hacia ella y su origen en el carácter a su vez neuménico del hombre. Bueno, para su tercera obra de crítica, Kant trató de unificar tanto la crítica a la razón pura como la crítica a la razón práctica en esta tercera crítica, que es la crítica del juicio, que estudia el llamado goce estético y la finalidad en el campo de la naturaleza. Cuando en la posición de fin interviene el hombre, el juicio estético, y cuando el fin está en función de la naturaleza y su orden peculiar, el juicio teleológico. En ambos casos cabe hablar de esa desconocida razón común que está vinculada con la idea de la libertad, como igual se nombró en su segunda crítica, esta idea de libertad que se tiene que expresar a pesar que no se pueda probar su existencia. Y a pesar de su carácter oscuro y herménico de Kant, sus textos operan una verdadera revolución en la filosofía y muchos efectos de Kant aún llegan a la actualidad. Bueno, lo que acabamos de ver es la biografía de Kant, pero el objetivo del video es centrarnos en la relación de la crítica a la razón pura como base filosófica del enfoque cognitivo-conductual, en específico la terapia cognitiva de Beck. Pero antes de esto vamos a explicar lo que es el contexto histórico para entender mejor el libro de Kant. Bueno, la filosofía de Kant se desarrolla en la Edad Media y aquí se erigían ideas teológicas. O sea, la creencia de que Dios era un todopoderoso y que gobernaba el mundo era el pensamiento que dominaba. En el siglo XVII las filosofías van rompiendo con este pensamiento religioso y se va abriendo paso a la razón.
Con la frase pienso luego existo de René Descartes se inaugura lo que es el racionalismo. Y bueno, Kant es un filósofo racionalista con una orientación metafísica, creando así una filosofía crítica que abordaba la razón pura, que es la libre experiencia, junto al empirismo escéptico de David Hume. Una de las frases más resaltantes de Kant es la de atrévete a saber, ya que incita al dudar sobre lo conocido. Crítica a la razón pura. Vamos a comenzar con el prólogo. Cuando adquirimos un conocimiento, se comienza con principios que se sacan de la experiencia, por lo que están garantizados que van a ser útiles y su comprobación es mucho más fácil. Incluso la razón humana ordinaria está de acuerdo con estos principios. Pero existe otro tipo de conocimiento que da lugar a la metafísica, la cual deja de lado los principios, los límites que usa la experiencia. En el prólogo se enfatiza muchísimo en la pregunta ¿cuánto conocimiento puedo conseguir de la razón si se me priva de toda experiencia? ¿Qué tan lejos yo puedo llegar con el pensar puro, con el conocimiento puro? Si se me quita de toda ayuda y materia de la experiencia. Bueno, y es algo que Kant busca el conocimiento fuera de la experiencia, y esto lo encuentra tanto en la lógica, en el pensar puro, en la razón misma. Y un claro ejemplo de esto es la metafísica, ya que es la única ciencia que alcanza esta perfección. Además de ser la unidad de una especie de conocimientos obtenidos por puros conceptos puros, sin nada de experiencia, ni aún siquiera una intuición particular. Podemos notar una relación directa en lo que es la crítica a la razón pura y el enfoque cognitivo-conductual, ya que los dos enfatizan en lo que es el conocimiento puro, en cómo la persona articula sus pensamientos. La terapia de Beck también enfatiza mucho en esto, en cómo la persona va construyendo sus esquemas cognitivos, cómo percibe ciertas cosas y a medida de esta percepción va articulando sus ideas. Pero una diferencia que yo puedo notar es que cuando Kant se pregunta qué tan lejos puedo llegar, Kant se responde que, bueno, un conocimiento puro son las matemáticas y esto pues te lleva lejos. Pero el enfoque enfatiza en conocimientos puros que muchas veces te generan daños, te llevan a terapia. Digamos, en el caso de una depresión, podemos ver que una persona articula o tiene pensamientos automáticos propios de la razón que le generan daño, que le impiden hacer ciertas cosas porque se siente menos, se siente inútil. En el caso de TAC también se puede evidenciar esto. Muchas veces la persona tiene preocupación, miedo, situaciones que él mismo se inventa que son netamente puros, que no salen de ninguna experiencia y le generan un malestar tanto psicológico como fisiológico y en sus conductas emocionalmente. Esa relación directa de pensamiento puro es lo que une para que la crítica a la razón pura sea la base filosófica del enfoque cognitivo-conductual. Otro punto que puede evidenciar la relación entre la crítica a la razón pura y la terapia cognitiva conductual de Aaron Beck tiene que ver con la percepción del objeto, el fenómeno. Bueno, Kant dice que el conocimiento consta de la sensibilidad y del entendimiento, que así se da el conocimiento, mediante estas dos. Pero estas dos tienen relación con lo que es el objeto. Y el objeto se divide en dos, en fenómeno y neumedo. El neumedo es el objeto en sí mismo, es el objeto externo. Y el fenómeno es como nosotros percibimos este objeto. El fenómeno tiene tanto el material que corresponde a la sensibilidad y la forma del fenómeno, que es como nosotros lo percibimos, lo ordenamos en ciertas relaciones, múltiples veces. Esta multiplicidad es la sensibilidad que nos lleva a la percepción del objeto, que es a posteriori. Pero
Pero cómo nosotros lo articulamos o lo formateamos ya tiene que ver con el a priori, porque dice que siempre que vos percibís un objeto ya tenés ya pensás en cómo lo vas a articular, lo vas a formatear, y eso es propio del sujeto, por lo que es a priori. Bueno, la terapia de Beck enfatiza en esta percepción, enfatiza en la percepción de los sujetos hacia sí mismos, hacia el mundo, lo que tendría que ver con la teoría cognitiva, que es una percepción negativa. Bueno, la terapia de Beck, al enfatizar en esta percepción, enfatiza más en puntos negativos, con que, digamos, muchas personas que padecen algunos trastornos como la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada, el sujeto percibe de manera errónea, lo que te lleva a distorsiones cognitivas. Por lo que tenés la tendencia, digamos, de sobregeneralizar, de la personalización, de la inferencia arbitraria, de la maximización, minimización y otras distorsiones cognitivas más, que hacen que tú percibas al objeto de manera equivocada. Bueno, Kant igual plantea esta percepción para un conocimiento puro, pero con la diferencia de que no siempre te llevaría a algo erróneo, como la terapia de Beck, pero las dos parten de esto, de la percepción que se tiene respecto a un objeto, respecto a algo. Un ejemplo de percepción del objeto en un trastorno, en específico un trastorno de ansiedad generalizada, podría ser en que un sujeto realiza un trabajo, tiene un error, pero lo sobre generaliza. Bueno, dice, me equivoqué, me van a votar, y esto ya le va generando preocupaciones, ansiedad, y todo eso parte de la percepción de un objeto, de una situación. Lo mismo que plantea Kant, pero enfocado como de manera patológica. Otro punto a resaltar son los tipos de conocimiento que destaca Kant. Tenemos el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori. El conocimiento a priori tiene que ver con la razón pura, libre de experiencia, con relaciones lógicas entre las ideas, además de ser universal y necesario, mientras que el conocimiento a posteriori tiene que ver con la experiencia, con cosas relacionadas a cuestiones fácticas, además de ser particular y contingente. Kant no solo distingue estos conocimientos, sino que también distingue juicios, que son los juicios analíticos y los sintéticos, que estos pueden ser tanto a priori como a posteriori. Bueno, los juicios analíticos a priori son aquellos juicios en los cuales el enlace del predicado con el sujeto es pensado desde la identidad. Estos juicios hay que analizarlos para darnos cuenta que el predicado no agrega nada al sujeto. Por ejemplo, todo soltero es un sujeto no casado. Poseen la misma identidad y el predicado no agrega nada porque todos sabemos que esto es así, por lo que es universal y es necesario. Y los juicios sintéticos serían, los juicios sintéticos posteriori serían aquellos en el que el enlace con el predicado es pensado sin identidad. El predicado agrega un concepto al sujeto y este concepto es agregado por algo que nos da la experiencia. Por ejemplo, cuando vemos un objeto, una cartera, una mochila, decimos, la mochila es verde, pero este es verde tiene que ver con la experiencia. O sea, yo tengo que ver el sujeto para decir de qué color es. De estos juicios analíticos a priori y sintéticos a posteriori, el que tiene más relación con la terapia cognitiva conductual de Aaron Beck es el juicio analítico, ya que igual Beck enfatiza en esto de pensar, de las ideas que se vienen del pensar puro. Y se puede dar que en un trastorno de ansiedad generalizada un sujeto tenga un juicio que posea la misma identidad,
que venga de la razón pura y no necesita la experiencia, como ser el pensamiento de todo fracasado es un inútil. Y él puede decir, soy un fracasado, por lo tanto soy un inútil. Partiendo tanto de la razón como lo hace este juicio analítico a priori y como lo expresa Beck. Además de no comprobarse en nada de la experiencia para crear este juicio. Además, estos juicios pueden combinarse tanto en un juicio analítico a posteriori y en un juicio sintético a priori. Un juicio analítico a posteriori es un juicio bastante contradictorio, ya que usa el conocimiento que viene de la experiencia, pero este es validado mediante el análisis, mediante la razón pura. Y los juicios sintéticos a priori es un conocimiento mucho más complejo y vienen de la razón pura, pero son validados por la experiencia, por el mundo externo. Un ejemplo de esto son la matemática y la metafísica. De esta combinación de juicios, el que más encaja con la terapia cognitiva de Beck es el juicio sintético a priori, ya que Beck enfatiza en los pensamientos, en cómo estos ocurren y que muchos de estos se dan y se evidencian en la experiencia. Por ejemplo, en el trastorno de ansiedad generalizada, la persona le surge un pensamiento de la razón pura misma que lo van a botar del trabajo o que le va a suceder una desgracia, ¿no? Que algo malo va a pasar. Entonces, este pensamiento va a surgir, se lo va a tener bastante preocupado y pongamos que tiene un accidente. Entonces la persona va a comprobar este pensamiento de que algo le va a suceder, algo malo le va a pasar por esta situación que es el accidente que le pasó, dando lugar a lo que sería un juicio sintético a priori, que viene del pensar puro del pensamiento de le va a pasar algo malo al sujeto y se comprueba por la experiencia que es el accidente automovilístico que justo le sucedió. Además, esto igual se puede dar se puede comprobar por las distorsiones cognitivas. Por ejemplo, si una persona tiene una distorsión de generalizar todo, la persona al mínimo error lo va a comprobar como una evidencia. Que una persona tenga el pensamiento de que lo van a botar del trabajo y comete un error, entonces va a generalizar y va a decir, sí, yo soy un inútil y sí o sí me botan. También se puede dar con la personalización, de adjudicarse algo o con cualquier otras distorsiones que conlleven a situaciones pequeñas que puedan comprobar este pensamiento puro del sujeto. Para finalizar, lo que evidencia la relación entre la crítica a la razón pura de Kant y la terapia cognitiva conductual de Aaron Beck es que las dos enfatizan en la razón pura, en el pensar puro, en el conocimiento libre de experiencias, además de enfatizar en la percepción del objeto del mundo exterior, en cómo articulamos un objeto que es percibido, lo cual sería el fenómeno del objeto. Esto llevará a Kant y a Beck a una relación de por vida, ya que enfatizan en lo mismo con diferentes puntos. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿qué tan lejos puedo llegar si se me priva de todo conocimiento? La cual es hecha por Kant, puedes llegar muy lejos de acuerdo a cada autor. Para Beck, no llegarías muy lejos con un pensamiento puro, ya que enfatiza en pensamientos que te llevan a cosas negativas, que te llevan a un malestar. Pero en el caso de Kant no siempre conlleva algo negativo, sino que muchas veces puedes llegar lejos, como es en el caso de las matemáticas. Bueno, pero en sí es eso. La relación que los une de por vida y los va a unir siempre
esa importancia de la razón pura.